Hermano, el pecado es depravación. El pecado es dar la espalda a Dios, es provocar a ira al Señor. Se le preguntó a un grupo de hombres su opinión sobre el pecado y se dice que uno de ellos respondió: bueno, el pecado es hacer cosas terribles. El pecado es hacer cosas escandalosas, cosas que son evidentemente malas. Error. El pecado no es solamente eso. El pecado no son solo aquellos actos que llaman la atención. No son solo aquellas acciones que a la vista de todos parecen reprobables. No, hermano. El pecado yace en lo cotidiano, en pequeños pensamientos, pequeñas palabras o pequeñas actitudes que tenemos. ¿Sabes cuál es el pecado? ¿Quieres saber qué es el pecado? Mira, el pecado es permitirte ver cosas que sabes que no tienes que ver cuando estás solo. Eso es pecado. El pecado es mentir, es encubrir, es engañar, es torcer el testimonio, es omitir la verdad para salir bien librado. El pecado, amigo, es humillar a tu esposa. El pecado es criticarla, es ofenderla con palabras y tratarla con injusticia. El pecado es dar una cara en la iglesia y otra en tu casa. Eso es pecado. El pecado, queridas hermanas y amigas que nos están visitando, es querer tener el control, es ser manipuladoras, es querer dominar a tu esposo. Ese es el pecado. El pecado es murmurar en tu mente, ser orgullosa, envidiosa, criticona. Eso es el pecado. El pecado es esparcir rumores de otra mujer, argumentando, ¿no? Porque a veces pasa que una hermana se sienta al lado de la otra y le dice: oye, quiero pedirte que oremos por fulanita porque no sabes qué. ¿Verdad? El pecado es eso. El pecado es pedir oración por otra hermana porque según tú está teniendo un problema, cuando en realidad lo único que quieres es dejarla en mal a ella. Eso es pecado. El pecado es criticar, es tener envidia, y no debes estar cómodo con eso. Jóvenes, ay, mis queridos jóvenes, son tan inexpertos. Jóvenes, el pecado es desperdiciar sus vidas frente al televisor, frente al celular. Eso es pecado. El pecado es querer parecerte más al mundo que a Cristo. Es pasar todo el día jugando videojuegos. Eso es el pecado. El pecado es entrar en relaciones sexuales ilícitas, inmorales, antes del matrimonio. Eso es pecado. Y tienes que arrepentirte. A los niños que están aquí también, porque hay algunos niños que no suben a la clase, los felicito. Niños, el pecado es desobedecer a sus padres. El pecado es mentir a sus hermanos. El pecado es pelear con ellos.